Buenos días, jóvenes. El tema de hoy en razonamiento verbal es la analogía. Empezamos por la definición. La analogía o semejanza es la similaridad de relación que se da entre dos pares de términos o imágenes, de modo tal que puedan intercambiar entre sí la función de modelo ejemplo. También la podemos definir como la relación de semejanza que existe entre dos cosas distintas. ¿Cuál es su etimología? Proviene del griego ana, que es conforme, y logos, razón. Es decir, esta misma etimología lo plantea como una característica esencial de este tipo de pruebas, el razonamiento. La estructura de una analogía. ¿Cuál es esa estructura? Está conformada por las palabras base, por 5 alternativas, de las cuales 4 son distractores y una de ellas es la respuesta. Lectura de una analogía. La analogía se lee de la siguiente forma. Digo, por ejemplo, guante es a mano, como media es a pie. Los dos puntos que separan la palabra base significa o representa es a. El doble punto es como. Por eso es a como es a. Para yo poder desarrollar este tipo de analogías, tengo que seguir 5 pasos. 1, la determinación del contexto. 2, establecer la relación. 3, la aceptación de la relación. 4, la precisión gramatical. Y 5, la delimitación de términos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? La determinación del contexto se refiere al uso de un término en determinada situación. Por ejemplo, si yo digo mercurio, mercurio puede ser plata, puede hacer referencia a un dios, al dios Hermes, o puede hacer referencia a Plutón, a un planeta. Entonces yo voy a determinar esa palabra dentro de qué contexto o situación se encuentra. Ahora, punto 2, el establecimiento de la relación. Tengo que considerar el aspecto semántico. En este caso, la lógica y el sentido común que tenga esas palabras. En la aceptación de la relación, entonces tengo que aquí considerar como verdadero al margen de las suposiciones que me den. Por ejemplo, yo digo, llanta es a auto. La relación lógica sería que llanta es una parte y auto es todo. ¿A qué se refiere? Número 4, la precisión gramatical. La respuesta debe coincidir tanto morfológica como sintácticamente. Por ejemplo, si yo digo analgésimo es a dolor. Y también puedo decir antipirético es a fiebre. O también antiinflamatorio es a inflamado. Entonces, si yo tengo esas dos alternativas, me quedaría con la primera, antipirético es a fiebre. ¿Por qué? Porque tanto dolor como fiebre son sustantivos. El inflamado es un adjetivo. Entonces tengo que precisar mi palabra, qué palabra gramatical es. También tenemos la delimitación de términos. Acá las palabras pueden ser específicas o generales, o también concretas o abstractas, o hechos necesarios o probables. Ahora, método de resolución. Considero la relación, el orden, la naturaleza, el grado de intensidad y el grado de afinidad. ¿En qué consiste la relación dentro del método de solución? Establecer la relación correcta entre las palabras del par base y las alternativas. Por ejemplo, yo tengo barómetro, es a presión. ¿Correcto? Puedo decir que el anemómetro es a viento. El barómetro mide la presión. El anemómetro mide el viento. Entonces, tengo que establecer esa relación que hay entre ellas.
Segundo, el orden. Verifica que la relación entre las palabras de la alternativa seleccionada siga ese mismo orden que el par de palabras base que se da. Seguimos con el mismo ejemplo anterior. Barómetro es a presión. Barómetro es un instrumento. Presión vendría a ser un objeto medido. Entonces tengo anemómetro es a viento, ¿no? El orden que debe seguir. La naturaleza. Establecer la relación correcta entre las palabras del par base y las alternativas. Es decir, tengo que ver el tema o el campo del conocimiento. 4. El grado de intensidad. Es establecer la cercanía del par base con las alternativas propuestas. Y número 5. El grado de afinidad. Establecer una última relación en caso de que aún no tengamos una respuesta. Cada uno de los 5 pasos en el método de resolución me va a ayudar a poder llegar desde la relación hasta la afinidad. Conforme vaya yo desarrollando los ejercicios de analogías, voy a ir identificando la relación. Si aún no encuentro una respuesta, sigo al orden. Luego, como tercer punto, prosigo a su naturaleza o al grado de intensidad y por último el grado de afinidad. Y ahí tendré la respuesta. Tenemos diferentes tipos de analogías. Están agrupadas en relaciones analógicas primarias y en relaciones analógicas secundarias. Las relaciones analógicas primarias se subdividen en agrupación, asociación, de contraste y socioculturales. Las de agrupación conformadas por parte todo o todo parte, elemento conjunto o conjunto elemento, especie género o género especie. Las de asociación por semejanza, cogenéricos, causa, efecto o efecto causa. Las de contraste están subdivididas por oposición, complementación y reciprocidad. Y las socioculturales abarca a las descriptivas y a las convencionales. Las relaciones analógicas secundarias son por intensidad, por magnitud y por sucesión. Muy bien, de todas las analogías o las relaciones analógicas, ya sean primarias o secundarias, he seleccionado alguna de ellas. 1. La relación de antonimia se refiere a la relación que entre los dos términos base se van a oponer respectivamente. Por ejemplo, bueno es a malo o apto es a incapaz. En la relación de sinonimia es cuando ambos términos tienen una relación de semejanza. Se relacionan entre ellas, como por ejemplo, sereno es a ecuánime o veraz es a sincero. Tercero, la relación de causa-efecto es cuando la primera palabra da origen a la segunda. El segundo término va a determinar la consecuencia. Por ejemplo, yo digo reflejo es a luz o también terremoto es a destrucción. 4. La relación de complementariedad. Se caracterizan en que se relacionan objetos que requieren el uno del otro para cumplir su rol. Es decir, se necesitan mutuamente. Por ejemplo, violín es a arco o martillo es a cincel. Siguiente. También tenemos relación cogenérica. El atributo esencial de este tipo de relación es la pertenencia al mismo concepto, clase o categoría. Por ejemplo, yo digo, lagarto es a iguana o ensayo es a cuento. 6. Relación de obra-autor. Cuando uno de los términos de la relación se refiere a una obra y el otro a su autor respectivo. Por ejemplo, la Odisea es a Homero como el avaro es a Molière. 7.
Relación de elemento-conjunto. El primer término es un elemento sustantivo individual y el segundo término es un sustantivo colectivo. Por ejemplo, digo, silla es a comedor. Familia es a sociedad. 8. Por grado de intensidad. Se caracterizan porque los términos que los componen constituyen una serie única. Por ejemplo, aprecio es a adoración. Risa es a carcajada. 9. Relación de género-especie. Se tienen dos clases o categorías, una de las cuales es la incluyente y la otra es la incluida. Por ejemplo, primate es a mandril o félido es a león. Cuando es la relación de todo parte, su característica fundamental es que uno de los términos respecto al otro representa una parte constitutiva o bien el todo constituido. ¿Correcto? Acá también puede ser lo contrario, parte todo o todo parte. Por ejemplo, silla es a respaldar, casa es a dormitorio. 11. La relación por ubicación. Con ubicación se hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento, procesamiento o colocación de un agente o de un obrero. Por ejemplo, por ubicación, relación por ubicación sería auto es a garaje, avión es a hangar. 12. Relación de secuencialidad. Se refiere al orden de aparición o de colocación y se usan coordenadas temporales y espaciales, como por ejemplo, noviazgo es a matrimonio, trabajo es a descanso. 13. Relación de función. Como función consideramos tanto la acción propia que efectúa un agente, tanto como la finalidad a que está destinada un objeto. Por ejemplo, centinela es a vigilancia, abogado es a defensa. 14. Relación de reciprocidad. Esta relación se caracteriza porque uno es condición de la existencia del otro. Por ejemplo, digo, trampero es a trampa, predador es a presa. Relación de derivación. Se da cuando uno proviene del otro. Por ejemplo, petróleo es a gasolina, tabaco es a cigarro. De autor, nacionalidad. Cuando se menciona a un determinado autor y su respectiva nacionalidad. Por ejemplo, Neruda es a Chile, como Machado es a España. Número 17. Relación de instrumento-profesión. Cuando uno de los términos de la relación utensilio que posee un empleo típico característico en una ocupación o profesión. Por ejemplo, digo, estudiante es a libro, médico es a bisturí. 18. De continuidad. Se establece cuando los términos de la relación base son entre sí continuos, sucesivos o inmediatos, ya sea en el tiempo, entre otros. Por ejemplo, miércoles es a jueves, centímetro es a metro. 19. Objeto, característica. Cuando uno de los términos de la relación se refiere a un ser inanimado que no tiene vida y el otro a una propiedad del mismo. Por ejemplo, sol es a brillo, azúcar es a dulce. Y el último, relación de magnitud. El primer término es menor que el segundo con respecto a cantidad, extensión, entre otros. Por ejemplo, choza es a edificio, capilla es a catedral. Ojo, estos no son los únicos tipos de relaciones analógicas, existen más. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias.